das cuenta que no grabo. Bien, entonces ya vimos la primera, ahora vamos a ver esta segunda. Entonces, la segunda que tenemos de el enunciado o declaraciones, nosotros los representantes de los pueblos de Colombia. ¿Qué principios vemos allí de gobierno civil? Ahí yo veo dos inmediatamente, pero pues el estudiante es el que tiene que razonar, entonces le preguntamos, ¿qué principios ves allí en esta declaración? Bien, entonces si alguien quiere participar, entonces puede levantar la mano o sí, no sé si esté dando no veo yo el levantar la mano, pero puede abrir su micrófono y decir, ¿no? ¿Quién quiere participar? Bien, Franklin, dale. Eh, Unidad, comunión. Caribel, un saludito, bien. Ahí tenemos unidad con unión, ese es el principio como tal, pero recordemos, lo vamos a poner en nuestro contexto. Entonces pongamos unidad con unión, unidad con unión y, ¿sí? Unidad con unión, entonces vemos nosotros, ¿no? Ese nosotros es unidad con unión, ¿sí? Pero ese nosotros no es una oligarquía, ¿sí? Porque puede ser nosotros los Pombo o nosotros los de Bogotá vamos a decidir lo del resto del país, que es lo que a veces pasa, ¿sí? Entonces los de la provincia, pero ¿cómo hace que los de Bogotá están decidiendo esto sobre nosotros? Entonces, no, ese nosotros está respaldado con los pueblos de Colombia. Y los pueblos de Colombia Representante. respaldan a ese nosotros y a ese los representantes. Entonces, nosotros, unidad con unión de todos los, de todos los miembros, miem- bueno, esta misma constitución declara luego que la mayoría de edad para el voto. Entonces, que era 21 años, esta la pone a los 21 años, de todos los adultos, adultos hacia lo político. Listo. Ese es el principio. Bien, Eileen, ¿cuál tienes tú? ¿Tienes tú, Eileen? Eileen, dale. Sí, el principio de representación que habían comentado también. Ok, muy bien. El principio de representación, vamos a mirarlo. Ese tiene la misma idea, ¿sí? Es un principio de la República, básico de la República, ¿sí? Entonces, el principio de, ¿sí? Representación, pero de nuevo, es una representación, ¿sí? De solo algunos, solo una clase, solo unos pocos. No, es una representación, ¿sí? De todos los adultos, ¿sí? Porque los representantes de los pueblos de Colombia, de todos, no solo de algunos, de la gente que vive en Colombia. Es una representación total de los adultos en lo político, ¿sí? O derecho, podríamos poner el derecho, ¿sí? A la representación total, ¿sí? Representación total de los adultos en lo político. Bien, bien. Eso es. Entonces, ahí vemos, ¿sí? Estos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? ¿Sí? Porque, digamos, en el del Mayflower estaba más especificado, pero aquí, en este preámbulo, pues es más general, por eso el principio debe ser guiado a que pensemos en gobierno civil. ¿Bien? Entonces, ahí nosotros los representantes de los pueblos de Colombia, pues tenemos estos dos y que son importantes en cuanto a eh, la, este enunciado. Bien, bien, ahora voy a abrir otro, ¿sí? Otro, otra constitución. Voy a abrir la constitución de, eh, de Colombia de 1991 actualizada, voy a abrir la actualizada a 2016, que es la última versión que tenemos, y voy a abrir ya no en un preámbulo, sino en un artículo. Bien,
Entonces voy a abrir este artículo del capítulo 2. Entonces ya voy a compartir acá. Bien, entonces vamos a compartirlo. Bien, entonces ahora voy a abrir la actual, la Constitución actual de Colombia. Acá la tengo. Esta es la Constitución actual. Aquí ya la tenemos. Y en el capítulo 2, el título del capítulo 2 es de los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Estamos hablando de esos derechos. Y entonces, el derecho social, vamos a empezar con el derecho social. O sea, la sociedad. Vamos a hablar de la sociedad. El artículo 42 es el primero del capítulo 2 y nos habla de la familia. Bien, ese nos habla de la familia. ¿Sí? Y nos dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar. Bien, bien, este es el artículo 42. Voy a escoger, ¿sí? La primera declaración y la vamos a poner acá en nuestra idea. Entonces ahora ya estoy haciendo otro documento. Me toca descompartir. Permítame, ya descomparto y comparto el cuadro. Bien, vamos ahora a compartir el cuadro. Entonces ya estamos con el cuadro y entonces vamos a poner la de ahora. Aquí borré porque pues ya es eh, otro documento, ¿sí? Entonces es la Constitución Política, se llama política, Constitución Política de la República de Colombia, ¿bien? 1991. Entonces, tengo esta declaración, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Bien, entonces ahí también podemos razonar qué principio podemos ver allí. Entonces, si alguien puede ver, razonar algún principio de esta declaración, pues ahí sí me dice, por favor, ¿qué principio podemos ver o identificar? Bien, allí. Bien, entonces si alguien quiere, voy a mirar en el chat, a ver si en el chat. Sí, ok. No tengo más en el chat. El chat también se me borró lo anterior. Ups. Bien, entonces, ¿qué principio vemos? Veamos uno, por ejemplo. Sí, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué principio bíblico vemos allí? Sí, sí, el alto valor de la familia. ¿Sí? El alto valor de la familia dado por Dios. ¿Sí? Sí, yo puedo ver ese, el alto valor de la familia por Dios. Sí, inclusive podríamos a veces con los niños que pudiesen citar escritura o yo decirle un ejemplo y podemos ir a leer Génesis 2:24, ¿sí? Que nos comprueba el alto valor de la familia dado por Dios a la familia. Por eso la familia es la base de la sociedad. Podríamos poner eso. Bien, podríamos poner la familia es la base de la nación, ¿sí? La familia es la base de la nación, también podríamos ponerlo. Ese es un título de un libro de Elizabeth Jumans, que tiene Editorial Juco, que es un libro muy bueno respecto a los temas de familia. Bien, ahí vemos esa. Bien, veamos la segunda, que es la que me interesa más de todas que veamos. Entonces vuelvo aquí a compartir para que veamos la declaración. Estamos viendo un artículo ahora de la Constitución. Entonces acá tenemos ya el artículo y voy a poner esta declaración, ¿sí? Y voy a ponerla completa. Bien, entonces aquí ya tomé la segunda declaración. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar. Bien, entonces vamos a salir de aquí. Vamos ahora a ir a nuestro cuadro. Y esta es bien interesante porque yo puedo poner esta declaración así completa, como la acabo de poner, o puedo, ¿sí? Hacer tres pequeñas. Aquí voy a hacer lo mismo tres veces para
para que lo veamos. Entonces, eh, veamos las tres. Entonces, en la primera lo puse completo, en la segunda puse la de la mitad, ¿sí? Y entonces estamos viendo cómo se constituye. Ahí le puse cero en lugar de O. Ah, pero pues, no sé por qué me da negrilla, pero bueno, ahí va. Uy, no, bueno, creo que es otra letra. Ahora sí. Bien, bien. Y acá, listo. Se constituye. Entonces podemos hacer una completa acá, ¿sí? De esta. ¿Sí? De esta podemos hacer una completa, las tres, si los niños son más grandes, son jóvenes, podríamos meterle una vez esta declaración completa, porque este realmente es el enunciado completo porque está hablando de un mismo tema. Pero si no son tan grandes, es mejor hacerla por separado, como estoy haciendo en la segunda. Entonces, esto también es clave. A veces nos toca desmenuzar la declaración o el enunciado para que sea más fácil que el estudiante identifique los principios que establece. Entonces, como podemos hacerlo todo junto o una por una, podemos identificar algún principio. Digamos, cuando está una por una, tendríamos esta primera afirmación, ¿sí? Por ejemplo, esta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, esto se constituye por vínculos naturales o jurídicos, o sea que ahí hay un principio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? El respaldo de la familia está dado por Dios y y consecuentemente por el Estado. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué por Dios? Porque dice naturalmente, pero la ley natural es dada por Dios, o sea, pues por Dios. De forma natural podemos hacer una familia, ¿sí? Y puede decir, el respaldo de la familia está dado por Dios y consecuentemente por el Estado. Pero un momento, ¿cómo así que está dado por Dios si ahí no habla de matrimonio todavía? ¿Mm? Es que un vínculo natural para hacer una familia, ¿sí? Bien, pues es el querer asegurarla. ¿Mm? Ese es el vínculo natural. Yo quiero hacer mi familia, pero quiero que esta familia siga existiendo en el futuro. ¿Sí? No es el vínculo natural como lo tenemos ahora en nuestra legislación, que el vínculo natural es la convivencia por 2 años, ¿sí? O sea, es el concubinato. El concubinato no es natural, el pecado no es natural, ¿sí? Entonces, eso está en contra de nuestra constitución. Lo natural, ¿sí? Lo que Dios diseñó naturalmente, ¿sí? Es, es la libertad. Bien, entonces, quiero asegurarlo, puedo tener matrimonio. Pero como no toda la gente es creyente, ni va a ser creyente, entonces pues no podemos obligar a la gente a tener un matrimonio religioso. Entonces también pues quiere asegurar su familia, ¿sí? A través, y que lo pueda hacer a través de los vínculos jurídicos, es decir, a través de lo civil. Bien, bien, entonces podríamos dar esta, podríamos inclusive, digamos de pronto, eh, eh, el, alguien que pueda, digamos, tener una preparación jurídica, por ejemplo, Luis Felipe, pues de pronto puede explicar más los vínculos jurídicos y hallar más principios, ¿sí? Bien, pero podemos ahí ver. El segundo, o por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio. Note que acá la Constitución, ¿sí? Está diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Mm? Bien, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un principio. ¿Sí? Bien, ese podría ser un principio y sería el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bien, ese sería el principio tercero. Bueno, de esa segunda. Bien, podría ser ¿sí? Y puedo poner más, ¿sí? El matrimonio es una libre decisión, no es una obligación. El matrimonio no es por interés, sino es por amor, ¿sí? Puedo poner más y más. Puedo insistir en qué quiero profundizar,
pues podemos poner allí alguna otra de esta idea, ¿no? Y veamos la última. La última tenemos o por la voluntad responsable de conformar. Note acá que aquí tenemos un adjetivo que es responsable. No es solo por la voluntad de querer hacerla, sino de manera responsable. ¿Y qué es la manera responsable de hacerlo? Pues asegurándola naturalmente o por vínculos jurídicos. ¿Bien? Entonces, una voluntad responsable no es que me robé a esta mujer y voy a hacer una familia con ella. Eso no es una forma responsable de hacer una familia. Una forma responsable es que sean adultos, es que sea voluntario, que sea libre, ¿sí? Entonces, puedo allí poner diferentes ideas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Quise poner este porque tenemos un problema con que ahora la Corte Constitucional ha dicho que el texto de la Constitución, ¿sí? No especifica que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero yo no veo que la Corte esté en lo correcto. Yo veo que al decir o por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, está muy claro que el matrimonio es entre hombre y una mujer. ¿Sí? Yo no puedo estar en contra en lo político, en el gobierno civil, de que dos hombres, ¿sí?, quieran convivir, ¿sí? Pero no se le puede llamar familia, ¿sí?, ni tampoco matrimonio. Pero que quieran asegurar sus derechos, pues que los aseguren, pero que no le llamen matrimonio. Llámele homomonio, ¿sí? O algo así, pero no matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el orden numérico de la matriz, ¿sí? Y no pueden tener matrimonio porque no pueden tener hijos, dos hombres o dos mujeres, ¿sí? Pero debido a que ya en el país la legislación cuenta con el aseguramiento social de las personas que están en esa perversión, ¿sí?, que conviven juntas, los vínculos sociales y legales, pues no necesitarían matrimonio, ya la ley se los asegura. Pero ¿por qué insisten en el matrimonio? ¿Sí? Bien. ¿Y por qué insistieron tanto que pues ya tenemos, ya usamos la palabra matrimonio para eso? Sí, cosa que eso es una palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la oposición, ¿sí?, al orden correcto, a Dios. Son ideas que van en contra de Dios, porque quien está en la perversión del uso contra natura, del homosexualismo, pues obviamente no está siguiendo a Dios. Bien, bien. Entonces tenemos estas ideas. Bien. Eh, y obviamente de pronto, como decía yo, Luis Felipe, que es el esposo de Diana, él de pronto sabe más de derecho y pues podría haber más principios allí, pero pues la idea al enseñar a nuestros hijos es ver qué pueden extractar ellos de allí. Podemos guiarlos, podemos sugerirles, pero que sea su propio razonamiento. La columna de principios que establece no tiene que ser perfecta y lo último y lo mayor de conocimiento, no. Es el conocimiento que ellos puedan extraer, el razonamiento que ellos puedan ver a partir del documento. Pero si yo sé que la Constitución dice que es entre hombre y mujer, pues yo no voy a estar de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional amañada, ¿sí? Porque pues estos magistrados pues prefieren sus propias concupiscencias a fallar en derecho. Bien, muy bien. Entonces, tenemos estas ideas. Aquí Diana nos dice, en familia, la familia es una institución divina. Muy bueno. Ese también es uno de los principios que establece, me lo dijo por el chat. Bien, bien. Entonces, así podemos trabajar las ideas de constitución, podemos ver cómo la constitución de los Estados Unidos y lo que causa después con la Constitución de Colombia, eh, y que es la segunda constitución de la historia, ¿sí? La Constitución de 1821, ¿sí? Eh, entonces Dios empieza a llevar libertad a las naciones, ¿bien? Y podemos ver cómo, obviamente, si tomamos la Constitución del 91, pues no va a ser igual en los mismos principios de la de 1886 y aún menos de la de 1800. ¿Por qué? Pues porque hemos perdido cristiandad, ¿sí?, en cuanto a los principios, ¿sí?, morales. Hemos ganado algo de cristiandad en otras áreas, pero en la moralidad, pues hemos bajado como nación. Bien, bien, muy bien. Entonces, este es un ejemplo de la Constitución. Bien, así lo vemos.
Entonces, el tercer documento de gobierno civil más importante fue la Constitución, las constituciones. Entonces tenemos Pacto de Mayflower, empezamos, declaraciones de independencia, empieza la República en el gobierno civil con los Estados Unidos, declaración de independencia colombiana, bueno, ahí vimos la constitución de la del Socorro, porque realmente en Colombia no tuvimos alguna, luego tuvimos una de Cundinamarca, pero fue ya en 1813, que no la vimos acá, pero podemos verla, es muy similar a la del Socorro, pero la de Socorro pues fue bien importante, porque fue la primera vez. Y ahora pues tenemos la Constitución, me gusta mucho el texto de la Constitución de Cúcuta, obviamente es una Constitución más corta, no tiene tantos artículos porque pues todavía no había tanta nación, hasta ahora estábamos empezando, hay muchas cosas que no habíamos tenido en cuenta. Luego entonces vienen varias constituciones, como la Constitución de Río Negro de 1863, totalmente central, federalista. Ahí ya empezamos a usar el poder para ir en contra de los demás. Tenemos la Constitución de 1886, donde se centra el poder católico y se legisla esa constitución en contra de los liberales, dándole prebendas y poder a los conservadores. Y luego, pues tenemos ya la Constitución del 91, que da un ordenamiento jurídico más moderno, pero con puertas abiertas a las ideas humanistas y socialistas, ¿no? En lo que vamos hoy del pensamiento político colombiano, pues sería terrible hacer una constitución en este tiempo, porque sería una entrega al socialismo y más, aún peor, al progresismo. Bien, bien. Entonces, en eso estamos. Entonces, vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas. No sé si había preguntas por el chat, porque como se me cortó, se me perdió la grabación. Aquí Franklin nos dice libre consentimiento, ¿sí? Como uno de los principios para el matrimonio que vimos allí en ese artículo. Entonces, yo puedo dentro de un documento solo citar una parte del artículo, como por ejemplo, está el documento que es la Constitución y solo citar ese artículo 42, que es el que habla de la familia. O puedo pues analizar más largo, o puedo leer todo un documento y pedir, ponga algunos, algunas declaraciones o enunciados de ese documento y analizarlo. Es muy sencillo, como vemos el cuadro, porque requiere el razonamiento de nuestros estudiantes, dependiendo de su nivel intelectual, de su nivel de conocimiento, y pues del nivel, si son pequeños o más grandes, ¿no? Pero es una herramienta muy sencilla para interpretar documentos. Nos cuida y nos previene del debate. La palabra nos habla de que no estemos en discusiones que no generan nada, en vanas discusiones. La palabra nos advierte en Timoteo, ¿sí? Y eso de estar en debates bizantinos que no llevan a nada, no es provecho. Entonces, el cuadro nos va a eh, prevenir de debates vanos. Ahora, a veces hay que debatir. A veces hay un principio, ¿sí? Y que puedo dudarlo. Entonces podemos debatir, ¿no? Pero el cuadro nos lleva un poquito a enfocarnos, a hacer focus, enfocarnos un poquito en lo que cuadra. Ahora, yo puedo tomar también un artículo malo de la Constitución, tenemos varios, y ver qué principios establece, y por ejemplo, ahí establece, por ejemplo, el principio de que el Estado puede operar, o sea, puede operar los asuntos de los niños, por ejemplo, eso lo establece. Y eso no es un principio bíblico. Bien, entonces ahí podemos decir, aquí establece este principio que no es bíblico, ¿sí? Que está mal. ¿Bien? Porque pues el cuidado a los huérfanos es de la iglesia, no de el Estado. ¿Bien? Bien, muy bien. Entonces, algunas preguntas, comentarios, dudas que tengamos de este tema de constitución. Bien, como tercer documento de gobierno. Sí. Bien, Hermano ¿todo bien? Oscar, yo, Dale, Diana. yo había hecho una pregunta en el chat, pero me imagino que con tanto que Se me escribieron, olvidó, pues se me se perdió. borró, se me borró. Eh, Era con respecto a cuál es el sustento bíblico de lo que hablaste de 6 años en el gobierno civil debería permanecer Ah, ok, sí. Eso es un Levítico. representante. Eso es Levítico acerca de los plazos que da, ¿no? Levítico da Ah, unos plazos de 6 años y el séptimo año es el año de remisión,
pero eso no es solo en lo económico, eso aplica para para todos los plazos que hay que son públicos, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque el año de remisión eh, era por una deuda de cualquier otra persona, o sea, una deuda de otra persona que no soy yo, que tenía conmigo. ¿Bien? Entonces, Dios pone unos periodos de 6 años y el séptimo. Eso lo da para Israel, porque Israel, pues el año 7 era el año de completar, que se completó y empezamos de nuevo. Y, pero no vemos más adelante que cambie eso. ¿Mm? El Señor Jesús no lo cambia, ¿sí? No vemos en el Nuevo Testamento nada que lo cambie, ¿sí? No hay algo teológico entendible que podamos decir no está, ¿sí? Ya no es ese plazo, no, ¿sí? Es un concepto técnico que tiene la Biblia y lo vemos también en lo agrícola, vemos cómo ellos dejaban descansar la tierra al séptimo año, no sembraban, tenían que en el sexto año tener más, o sea, aprovisionarse. Entonces sembraban normalmente grano seco, o sea, grano que va a ser grano seco para poder tener grano para el siguiente año. Entonces sí vemos esa costumbre, pero más adelante no se cambia, ¿sí? O sea, esa ley. Entonces, pues es una ley que está vigente. Ahora, ¿qué vemos? Si ya cuando vamos a aplicarlo en el gobierno civil hoy, en una nación como la nuestra, pues el primer año estamos viendo cómo está la casa. ¿Sí? El segundo año, bueno, entonces hagamos eso. ¿Sí? Pero tenemos hay que luchar, sí, vamos a hacer una buena labor y no robarnos el dinero. ¿Sí? Ahí hay que luchar con el Congreso o con la operatividad, o con el Ejecutivo, o con las mismas magistrados o funcionarios que son lentos, que son corruptos, bueno, pero a la larga, en el segundo año, bueno, ya empezamos a hacer cosas. En el tercer año ya se notan las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Y se puede notar. Pero eso que primero hacemos es, o lo que se nota, o lo que logramos hacer de primero, pues es lo fácil, digamos. Pero ya empezar a poner fundamentos de un cambio estructural, ¿sí? Se puede requerir algo más de tiempo, ¿bien? Pero también debido a la falta de carácter, pues es peligroso muchas veces tener 6 años porque si nos toca un malandrín, pues si 4 ya uno está cansado, imagínese 6, ¿sí? Entonces, pienso que en la Constitución de 1821 eh, tenía ese espíritu, pero luego ya en la práctica eso no se dio, ¿sí? Ellos empezaron a tener periodos de 4 años. ¿Por qué? Porque se suponía que el periodo de Bolívar era 6 años, que fue el primer presidente, pero Bolívar se fue a pelear allá a Perú y a Bolivia, ¿sí? Las independencias de ellos. Entonces quedó el vicepresidente que era Santander, ¿sí? Pero Bolívar venía no, y a la larga quedó 4 años y después de la presidencia de Santander se siguió 4 años. ¿Sí? Entonces ahí se corrigió, digamos, la idea de los 4 años eh, y eh, y de ahí para allá venimos 4 años. Pero, digamos, para hacer un trabajo bueno, yo pienso que se podría necesitar nacional, de nivel nacional, se podría necesitar algo más de tiempo. Pero también hay un riesgo de que elijamos gente terrible, gente malos en el gobierno civil, o sea, no malos, sino malandrines, que eso es diferente. ¿Sí? Todos somos malos, pero no todos somos malandros. ¿Sí? Entonces, cuando elegimos un malandrín, así un criminal, ¿sí? Pues es duro, esos 2 años de más van a ser muy duros. Pues darle demasiado tiempo para que oprima más al pueblo, ¿no? Entonces, pienso que pues en la Biblia, pues hay esos plazos, pero pues pienso que total hay que apostarle siempre a la esperanza, hay que jugárnosla por lo que dice la Biblia y pues tratar de hacer las cosas bien, a pesar de que hay gente en la nación que pues no va a razonar y es ignorante y no va a entender pues la verdad, ¿no? ¿Mm? Bien, muy bien. Bien, entonces, voy a ver si okay, está bien en el chat. Un ejemplo, entonces, es la Constitución. La mecánica es similar, pero ya documentos grandes como una Constitución, ya no es el párrafo del Pacto de Mayflower, ¿sí? Ya normalmente las declaraciones de independencia son cortas, máximo una hoja. ¿Por qué? Porque no queremos hablar mucho, porque entre más hablemos y escribamos, más nos comprometemos. Queremos decir, hey, nos independizamos, chao, ya somos independientes y ahí sí hagamos leyes. Entonces ya en un documento como constitución, como una ley, como un decreto, ¿sí? Como un acuerdo, una resolución,
¿sí? Ahí tenemos que hacer apartes y también, ¿sí? Muchas veces guiarnos en que van a ser varios de un mismo enunciado o que debemos especificar que son para el gobierno civil, como lo hicimos en este. Entonces ahí hay una pequeña variación en el cuadro que entre más largo sea, pues vamos a hacer así. Ahora, esto no solo se aplica para documentos de gobierno sencillos como estos, sino también pueden ser documentos técnicos jurídicos, por ejemplo, cuestiones ya de sentencias de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, cosas ya que requiere pues saber uno de leyes. Bien, eso se puede, este mismo cuadrito se puede hacer. Pero obviamente los principios que se van a concluir son mucho más técnicos. Entonces no cualquier persona lo puede hacer, ya tiene que ser un abogado, tiene que ser alguien que pueda aplicar este cuadro, pero ese cuadro se puede aplicar a nivel universitario si se quiere, ¿sí? Porque es muy sencillo, porque pero puede tener documentos técnicos específicos, inclusive manuales, bien, manuales específicos técnicos, podemos ver documentos allí también, ¿no? Entonces, no es por el tipo de documento, sino qué gente puede desarrollar el cuadro y qué niveles de principios pueden haber. El mismo cuadro de un mismo documento puede desarrollarlo alguien que identifique principios muy fundamentales, pero otro que identifique principios técnicos, pero porque tiene un conocimiento mayor. Entonces, por eso el cuadro en el caso, por ejemplo, de un colegio, pues va a mostrar qué tanto razona un niño a diferencia del otro, porque yo no le estoy diciendo el principio, sino vamos a ver qué razonamiento tiene y va a haber un niño que razona muy bien el gobierno. Y digo, wow, Dios le ha dado de pronto a él gobierno como don, ¿sí? Los que presiden, los que gobiernan. ¿Sí? Puede ser, porque lo veo bien en esto, tiene buen razonamiento en estos temas, ¿sí? Pero de pronto en otra clase no tiene buen razonamiento. Entonces, hay otro que identifica apenas lo fundamental, lo somero, lo simple, ¿sí? Lo que no es profundo, ¿sí? Lo superficial muchas veces. Entonces, nos da esa diferenciación en la individualidad del razonamiento del estudiante. Yo no les digo los principios, ellos los proponen, ellos los extraen. Tú vas a ver si haces educación en el hogar, si se lo aplicas a dos hermanos, ellos tienen diferencia, bueno, no sé qué sean gemelos o mellizos, pero con diferencia de edad, tú vas a ver que el razonamiento va a ser diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces ves la individualidad. Entonces, eso es lo bueno. Bien, muchas gracias entonces. Estamos en contacto. Vamos a ver para la próxima el último documento de gobierno civil. Y es el último, no solo el último, que es el último de los cuatro, sino es el último que Dios reveló. De ahí para allá no ha revelado más. ¿Sí? Entonces, a mí me da un poquito, el documento es muy bueno. Es el que más me gusta de todos. ¿Sí? Pero me da a veces un poquito de sensación como de tristeza, no sé si tristeza, pero como de incertidumbre. Me siento como los israelitas cuando Dios les dejó de hablar, ¿sí? Y que le tocó a los macabeos ahí medio pelear para celebrar algo de Dios porque Dios no les habla. Porque este documento fue de 1823. ¿M? Y solo 2 años después de la Constitución de Colombia, Dios dejó de hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios solo dejó dos ejemplos: los Estados Unidos y Colombia para el mundo. ¿Mm? Y ya después no hablo más. Entonces nuestra responsabilidad como colombianos es dura en gobierno civil. Requerimos gente que analice documentos y escriba porque somos un ejemplo para el mundo también. Entonces en 1823 fue el último. ¿Sí? Y de ahí para allá Dios no ha hablado más. ¿Sí? Entonces nos basamos en todo esto, sacamos leyes y todo, pero todo a la larga es basado en esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver el último, no les voy a decir el nombre, ¿sí? Pero lo vemos dentro de hoy, de una semana. Bien, un saludito, muchas gracias, un saludito acá desde Baños de Agua Santa, en Tungurahua, estamos aquí en la falda del volcán, está haciendo bastante frío, bastante, pero bueno, aquí estamos haciendo la obra, hemos trabajado en gobierno civil en Quito, estuvimos una semana trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura en un proyecto de escuelas de padres para los padres de los menores infractores. Ese proyecto empezó en Guayaquil el año pasado y por el buen, Escuela de Padres con Principios Bíblicos, ¿no? Por el buen resultado que ha pasado, entonces nos llamaron desde Quito y acá en Quito, pues quieren mucho hacerlo y tuvimos un trabajo de una semana con ellos
y bueno, no fue muy bien, más de lo que esperábamos, y quieren hacer unos pilotos para ver si se vuelve una política pública del Consejo Superior de la Judicatura en todos los municipios del país. No, en todas no municipios, sino departamentos del país, todos los departamentos del país. Entonces estamos haciendo eso. Esto es un proyecto de una estudiante de la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, Maestros para las Naciones, que era trabajar en Ecuador, y entonces la puerta que se abrió fue con el gobierno civil, y se empezó a trabajar desde el año pasado en Guayaquil, desde enero del año pasado, y bueno, pues estábamos aquí en Quito, estuvimos una semana, y ahorita estamos acá en Baños, y aquí ya no estamos trabajando gobierno, sino familia. Hemos hecho un retiro de familia a una iglesia, y estuvimos 3 días en ayuno, orando por las familias y aprendiendo acerca de familia. Fue un tiempo muy bueno, y hoy todo el día estuvimos enseñando homeschool, educación en casa, o sea, educación, ¿sí? Mañana vamos a estar hablando acerca de, de familia nuevamente en otra iglesia, porque les gustó, y entonces ahora quieren que llevarlo a la iglesia. Y el, y el miércoles vamos a estar enseñando educación, a los maestros de otro pueblo que queda por acá cerca, maestros del colegio público. Entonces, bueno, vamos a hablarles acerca de Dios a estos maestros y cómo Dios está en la educación. Bien, bien, nos permitieron hablar de Dios, entonces muy bueno, ¿sí? Si no podemos hablar de Dios, no hacemos trabajo, ¿sí? De pronto otra gente va a hacer el trabajo con el colegio público sin hablar de Dios, aunque sean cristianos, pero nosotros sí hablamos de Dios y nos permitieron, entonces vamos a ir a hacerlo, entonces vamos a estar con el colegio público. El miércoles, ya el jueves, partimos para la zona costera, para Puerto López, un pueblo en la zona costera del sur. Vamos a estar allá trabajando en misericordia. Vamos a estar enseñando por qué la justicia social no es justicia bíblica. Vamos a estar enseñando qué es la justicia social, eh, cómo entender la cosmovisión de los orfanatos, de la ayuda social. Vamos a hablar de la ONU, vamos a hablar qué está haciendo la ONU realmente, qué está haciendo la UNICEF, cómo la UNICEF está queriendo implantar la ideología de género en los niños. Bueno, vamos a hablar varias cosas allá en ese pueblo. Vamos a estar allá desde el jueves, viajamos todo el día, y en la noche, no, viajamos en la noche. Vamos a estar acá el jueves en la mañana, ese es nuestro día de descanso, y el jueves en la noche ya viajamos en bus hasta allá, 10 horas, 11 horas, y, y luego estamos allá viernes, sábado, domingo, y el lunes en la mañana viajamos para otro pueblo que se llama Pedro Carbo. En Pedro Carbo vamos a estar una semana enseñando cómo enseñar a leer y escribir con razonamiento bíblico, lectoescritura providencial. Eh, Ellos quieren replicar el programa que se hizo en el Caquetá con lectoescritura para adultos. Supieron del programa, ese programa lo diseñó una estudiante de la escuela, fue su proyecto. Entonces ella va a venir y vamos a estar con ella, ella va a exponer allí para Pedro Carbo, porque hay bastante gente que no sabe, adulta, que no sabe leer y escribir, y niños también, pero sobre todo el tema de los adultos allí. Entonces, vamos a ver si podemos implantar ello. En Caquetá ahorita es el programa de lectoescritura providencial, es el programa de la gobernación para los adultos que no saben leer y escribir. Entonces, bueno, en eso estamos. Bien. Entonces, un saludito, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana desde Guayaquil, no, desde Pedro Carbo. Vamos a estar en Pedro Carbo el Gracias, próximo lunes. hermano. Un saludito. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bueno. Dios le bendiga, misionero, gracias. Muchas gracias. Amén, Muchas bendiciones a igualmente. todos. Un saludo, Franklin. Saludo a todos. Muchas bendiciones. Saludos. Pronto en Venezuela. Amén. Ujú. Bueno, ahí les ayudamos. Saludos. Ahí informamos. Saludos. Sí.